Amigos, creer es escuchar y obedecer. Eso es lo más evidente. Pero aunque os extrañe, creer es ver. Es ver. Santo Tomás de Aquino, aquel gran teólogo dominico medieval, en un pasaje de sus escritos, dice que la fe es el inicio de la vida eterna y que la fe es ya aquí el comienzo de un modo de mirar a Dios, de ver, similar al de los santos en la visión beatífica, es decir, en el cielo. Creer es ver también. Creer es ver hoy como se ve en el cielo, pero todavía de un modo inicial y de un modo inmaduro. Por eso, en el Evangelio hay una serie de actividades de Jesús, las curaciones, y dentro de ellas, muy significativas, las curaciones de la ceguera. No son solamente actos de caridad, que lo son. El Señor no hacía milagros, pues yo que sé, para exteriorizarse Él, no. Pero siendo actos de caridad, son también símbolos. Es hacer ver la luz, es hacer ver la realidad. Sobre todo hay dos pasajes, en el capítulo 10 de San Marcos, Bartimeo, aquel hombre que estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna, que grita al Señor, que el Señor se acerca, ¿qué quieres? Que vea. Bueno, pues tu fe te ha salvado. Y dice el Evangelio, se levantó y le siguió. Y Juan 9, el ciego de nacimiento, que si lo leéis despacio, es la curación del ciego, pero para iluminar algo que ya se hacía en la época de Juan, la catequesis bautismal. Por eso este pasaje se lee siempre un domingo ya de los finales de Cuaresma, apuntando al bautismo. Es decir, ceguera, ver. ¿Y qué significa esto? Quien lo mismo que Adán y Eva y Caín se esconde en la selva para que Dios no lo vea, para ocultarse de Dios, quien se mete en la oscuridad huyendo de Dios y no se deja ver por Él, acaba no viendo. Es decir, la oscuridad le quita la luz, le vuelve ciego. La tiniebla se cierra a la luz. Hay muchos ejemplos, pero sin que nadie se ofenda, porque hay casos que son por prescripción médica o porque uno lo necesita, pero como moda. Esa moda que en los años anteriores fue muy fuerte, de taparse los ojos con unas hermosísimas gafas y lo más oscuras posible, no solo para filtrar los rayos, sino casi negras. Cuando alguien te saluda, cuando alguien como que te estorban, como que dices, no te puedo ver los ojos, no te dejas mirar. Bueno, pues el pecado son esas gafas negras en que uno oculta su mirada de Dios, ni quiere mirar, ni quiere ser mirado. La fe arranca esa oscuridad, es luz que penetra y te hace ver. Y entonces realmente vemos. Pasa la luz, domina las tinieblas, nos abre los ojos y nos hace ver. Vale, ¿qué vemos? ¿En qué consiste este ver? Mirad, es largo, a lo mejor dedicamos otra pequeña meditación, pero para adelantar, en primer lugar es ver a Dios en Jesucristo y ver en Jesucristo a Dios. Reconocerle, que no es lo mismo conocer que reconocer. Penetrar en su intimidad, ver el fondo de su persona. Señor mío y Dios mío, dice Tomás al final del Evangelio de San Juan, cuando le toca la llaga del costado. Contemplar la gloria de Dios en Jesucristo, pero atención, es fe. Entonces es contemplar esa gloria en la humillación, en el abajamiento, en la cruz. ¿Quién ve en un crucificado o en una persona ahorcada o en una persona martirizada, quién ve ahí la gloria? ¿Quién ve
a Dios ahí el que tiene fe. Entonces la fe te hace ver en aquel ecce homo, este es el hombre, os presento al hombre, un rostro que daba miedo de la paliza que había sufrido, y sin embargo el creyente dice, ese es el rostro de Dios. Ver a Dios en Jesucristo. Ver en Jesucristo abajado, humillado y crucificado al Dios que nos salva. Es decir, la fe nos hace ver a Dios desde dentro de Él, desde dentro de Él. Imaginad, por ejemplo, un astrónomo. Coge sus aparatos de acercar la realidad, una noche estrellada, en el desierto, sin una nube, y lo dirige a la luna. Y ve la luna. Y si tiene un buen instrumento, un buen aparato, pues ve detalles estupendos de la luna. Pero lo ve desde fuera y a distancia. No es lo mismo que quien viviera en la luna, hubiera situado allí su hábitat y viera la luna desde dentro. La fe es ver a Dios como Dios se ve. Padre, Hijo, Espíritu Santo, corriente de amor, a través de Jesucristo. Ver el misterio de amor en que consiste, que constituye a Dios como Trinidad Santísima. Y eso realmente es un don y es una belleza inmensa. Pero no solo es eso. Cuando se abren los ojos de la fe, estos ojos nuevos son muy penetrantes. Y entonces empieza también uno a verse a sí mismo a la luz de la fe. Es verdad que a veces podemos ir al médico, al confesor, al psiquiatra, al psicólogo, a un amigo, o hacer un ejercicio de introspección. Yo soy así. Sí, pero mira, eso es mirarte al espejo. Y el espejo te devuelve siempre una imagen narcisista, de alguna manera creada, fantaseada, alterada por tus intereses y por tu visión particular. Pero claro, la fe es que uno se deja ver por Dios. Es que uno se pone ante la mirada de Dios. Y entonces en Dios se ve, se percibe, se intuye. Y claro, esto es fuerte. Porque ahí hay una doble intuición. Por un lado, cuando la luz te ilumina, tú llevas un traje pues lleno de manchas, de arrugas. Bueno, en la oscuridad ni se nota, sales con toda tranquilidad, pero te enfoca ese rayo de luz y dices, qué sucio estoy. Y entonces, en la visión de la fe, uno ve su realidad débil, frágil, pecadora. ¿No os acordáis del pasaje aquel de Lucas 5, la pesca milagrosa? Pedro arrodillado, anonadado y diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Ha visto al Señor, le ha visto. Y entonces se siente anonadado, pero ¿se siente destruido? ¿Huye? No, porque la mirada del Señor le hace ver que Él es más que ese pecador, porque Dios le ama. No, Pedro, cálmate, tú serás pescador de hombres. La fe nos hace vernos desde la mirada de Dios, como Dios nos mira, con el amor con que un padre mira a su bebé. No es el odio a sí mismo, no es el rechazo, no es tampoco la vanidad presumida, es que yo soy, no. Es una mirada de caridad, de amor, de comprensión, en que uno ve lo malo y ve los dones de Dios, pero sobre todo ve su misericordia. Y esto tiene un efecto. En primer lugar, la paz interior. ¡Qué paz! En segundo lugar, la alegría y la bendición a Dios. Y en tercer lugar, se abren los ojos para ver a los demás con la mirada de Dios. Porque no vemos a los demás con la mirada de Dios. Los vemos troceados. Los vemos a cachos. Su inteligencia, su genio, su educación, su pertenencia social, su oficio, su dinero, son cachos. No, la fe ve el centro, el corazón. Y al verlo, pues casi dobla la rodilla ante los demás. Feos, guapos, ricos, pobres, negros, blancos. Dios mío, es un hijo de Dios.
corazón se abre, el corazón va directo al otro, el corazón ve. La fe es ver, creer es ver con los ojos del corazón, de un corazón habitado por Dios, es decir, por el Espíritu Santo, el huésped del alma. Amigos, que veáis.